Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención, por la participación en este webinar de Renta 4 de fin de año 2025 y sobre todo la importancia que tiene para el año 2026 poder presentarle esta estrategia que viene directamente de nuestra matriz de Renta 4 Banco, donde por lo general recibimos muchos insumos para poder brindar a nuestros clientes la mejor asesoría posible. Estamos celebrando el año 2026, los 40 años de Renta 4 como grupo financiero, así que creo que todo ese valor que se ha ido creando durante todo este tiempo en España lo hemos podido ir trayendo a Chile y año a año, al igual que ha sido estos últimos años, estamos por presentar la estrategia 2026, como les decía, desde el Departamento de Análisis de Renta 4 Banco. Es una presentación bastante intensa, condensada, por lo que vamos a ir pasando, simplificando cada diapositiva con el objetivo de no perder su atención y poder quedarnos con lo más importante en cada uno de los tópicos, tanto macro como empresariales y lo que tiene que ver con bolsa. Entonces, primero el escenario base. ¿Cuáles son los 5 principales ángulos que vamos a hablar? Primero, de crecimiento. Primero, Estados Unidos, el ciclo aguanta mejor de lo esperado. Si viene un crecimiento moderado, la clave estará en el mercado laboral. Segundo punto, la inflación. Es cierto que hay una presión al alza en el corto plazo en Estados Unidos y la clave es que no se desanclen las expectativas de inflación a medio plazo. Venimos de un periodo difícil de la época del COVID con inflaciones que se habían disparado, luego hemos tenido inflaciones más moderadas y ahora nuevamente hay cierta presión al alza en Estados Unidos en lo que se refiere a inflación. El tercer aspecto, enfocándonos en Estados Unidos como la principal economía a nivel global y con lo que tiene que ver con las tasas de interés, la Fed seguirá recortando tasas hacia niveles neutrales, cercanos al 3,25%, ahora estamos en el rango entre 3,5% y 3,75%, lo que quiere decir que va a seguir recortando las tasas de interés, pero menos de lo que está descontando el mercado. Como cuarto aspecto, las políticas fiscales que se mantendrán expansivas en Estados Unidos. Ya sabemos que el contexto político y social en general, no solo en Estados Unidos, sino que también en diferentes partes del mundo, hace muy difícil que se puedan recortar todo lo que tiene que ver con políticas fiscales. Y el quinto ángulo es el de los beneficios empresariales. Hay una mayor convergencia cíclica que permitirá un crecimiento a doble dígito en los beneficios por acción para el año 2026, por lo menos lo que está estimado, tanto para Estados Unidos de un 14% aproximadamente, como también en la eurozona algo más bajo. En resumen, es un escenario propicio para una positiva evolución del ciclo, con apoyos de estímulos monetarios y fiscales y también con una continuidad en el crecimiento de los beneficios empresariales, que en última instancia es lo que soporta y lo que da confianza a que los precios en bolsa puedan seguir subiendo. El crecimiento global, podemos decir que la economía aguanta, pero a pesar de que muchos creen que la economía iba a caer muy fuerte, está aguantando, pero tampoco a un ritmo que es el que desea todo el mundo en realidad. O sea, primero que nada, el PIB del 2025, el PIB global, ha sido revisado al alza a medida que está avanzando el año, especialmente en Estados Unidos. Esto se debe al menor impacto de los aranceles y también comparándolo con las previsiones iniciales del año. En Estados Unidos se espera una desaceleración, pero no la recesión temida. Eso cuando Estados Unidos y principalmente el presidente Trump anunció estos aranceles recíprocos y también luego de la firma de acuerdos comerciales y por supuesto lo que tiene que ver con la inversión en inteligencia artificial, que ha sido fundamental y el principal catalizador de los mercados en los últimos meses. Mientras que en Europa, el core de Europa está con problemas. Alemania, que es la principal economía en Europa, está estancada. Francia está en una crisis política y de gasto muy importante. Ha tenido un impacto muy negativo en aranceles y también se ha apreciado el euro, lo cual hace más difícil al sector exportador resultar competitivo. También podemos decir que hay un mejor comportamiento de los países periféricos respecto de los países principales, como mencionaba anteriormente en el caso de Alemania y Francia. ¿Qué se estima para el 2026? Cierta moderación del PIB global ante la persistencia de riesgos, tanto comerciales como de cuentas públicas, la inflación que comentábamos anteriormente, pero el ciclo sigue aguantando. En Estados Unidos, apoyo en recortes por tasas va a haber un apoyo a la economía por recortes en la tasa de interés, un dólar débil,
bajas de impuestos y también inversión en inteligencia artificial y recuperación industrial en general. Eso sería un apoyo importante al crecimiento de Estados Unidos, mientras en Europa la esperada aceleración del crecimiento por un mayor gasto en defensa europea y también en infraestructura alemana podrían ser los principales catalizadores del crecimiento. Como decíamos, Estados Unidos se mantiene en un buen ritmo de crecimiento, se ha moderado hacia el 1,8 y 2%, ligeramente por debajo del potencial, pero el gran resumen es que se evita la recesión temida a principios de abril. Los apoyos decíamos que la bajada de tasa de interés, el fortalecimiento del consumo, la inversión en inteligencia artificial, una política fiscal expansiva, la desregulación, toda esta relocalización industrial, bajo el lema de America First que ha estado promoviendo Donald Trump, y la energía a precios más baratos. Mientras que los riesgos que hay para el crecimiento de Estados Unidos tienen que ver con la excesiva desaceleración del mercado laboral, que sería el gran aspecto que hay que estar visualizando. También aranceles, qué impacto va a tener el consumo por los mayores precios que tienen que provoca el poner aranceles hacia otros países. Valoraciones exigentes, este efecto riqueza negativo en caso de corrección, una menor inmigración que obliga también a probablemente tener que pagar mayores salarios y un elevado déficit público que tiene directa relación con los costes de financiamiento. Entonces, hay apoyo del crecimiento de Estados Unidos, pero también hay riesgos que hay que ponderar a la hora de hacer un análisis general macro respecto de cómo está Estados Unidos. Los aranceles han impactado menos de lo esperado, pero han venido para quedarse. Eso lo debemos tener muy claro. En cuanto al comercio global, no se ha deteriorado, pero sí se ha reorganizado. Aquí en los gráficos queda muy claro, por ejemplo, cómo las exportaciones chinas se han ido reconfigurando, y aquí en el gráfico de la izquierda pueden ver cómo han ido cayendo las exportaciones de China a Estados Unidos, principalmente por los aranceles, mientras que si vemos el gráfico de la derecha, respecto a las importaciones de Estados Unidos, vemos cómo cae muy fuerte China, que estaba en máximo, era el principal, ha ido cayendo y ha ido subiendo mucho Corea, Vietnam, Taiwán, mientras que también llama la atención que Japón es otro país que ha venido lentamente decayendo durante ya más de 25 años respecto de sus negocios con Estados Unidos. La clave de Estados Unidos, como veníamos diciendo, está en el mercado laboral, por principalmente el impacto que tiene el consumo privado, del 70% del PIB. Hay una menor creación de empleo, parece más por oferta que por demanda, es decir, menor inmigración, factores demográficos que han hecho que, aunque los indicadores adelantados, o sea, las expectativas de empleo, sugieren una ralentización adicional del empleo. Es por eso que, por estas condiciones, pensamos que la clave en Estados Unidos se encuentra en el mercado del trabajo. Y en la eurozona, muchas promesas de estímulo fiscal que deben convertirse en realidad. Es cierto que los indicadores adelantados se han comportado mejor de lo esperado, pero también hay dos caras de la moneda. Hay apoyos en cuanto al estímulo fiscal, por ejemplo, por los gastos, mayores gastos en defensa o en infraestructura en Alemania, pero también hay ciertos riesgos, como son los aranceles de Trump, la incertidumbre política presupuestaria en Francia, China, por supuesto, que la necesidad de exportar más ante la debilidad de su demanda interna, y qué va a pasar con el uso de activos rusos congelados. O sea, hay bastantes riesgos en la eurozona y temas que todavía están ahí y no se han podido solucionar. China, entre paréntesis, se mantiene débil la demanda interna, y a esto se suman grietas en el sector exterior. Hay debilidad en el sector inmobiliario, expresiones deflacionistas y hay un consumo privado que aún es débil. Y también hay grietas en el sector exterior. Mayores exportaciones al resto del mundo no compensan las menores exportaciones a Estados Unidos, es decir, finalmente no ha resultado para China atractivo esto de venderle a otras partes del mundo a cambio de Estados Unidos, sino que sigue en la suma y resta sigue siendo negativo. En cuanto a la guerra comercial, van a persistir las tensiones entre Estados Unidos y China. Esperamos los tiras y aflojas clásicos de Donald Trump en cuanto a su rol de negociador. Y los dos principales focos de atención estarán en tecnología y tierras raras. China está en transición hacia un modelo menos dependiente del sector inmobiliario y más tecnológico, y
con desequilibrios estructurales que van a tardar en corregirse. La inflación, que es el segundo aspecto que veníamos mencionando luego del crecimiento, se ha avanzado hacia una normalización luego de toda la época del COVID, donde en los diferentes lugares del mundo subió mucho la inflación, y luego ya vemos cómo ya en el año 2024 y a fines de 2023 se ha estabilizado la inflación. De todas formas, la inflación sigue subiendo, solo que a tasas menores de lo que lo hizo el año 2021 y 2022, lo que redunda en que estamos en máximo histórico en general en los precios de los bienes de consumo. En Estados Unidos también, como decíamos, hay riesgos al alza del índice de precio al consumidor, principalmente en el corto plazo, por los aranceles a los productos importados, por la limitación a la inmigración, por el nearshoring, por la depreciación del dólar, por la necesidad de más energía para afrontar la vertiginosa construcción de los centros de datos que están respaldando la inteligencia artificial, y también por el precio de la electricidad, que ha subido un 35% desde 2022. Es por eso que hemos dicho que la inflación en el corto plazo es un riesgo para Estados Unidos. En Estados Unidos hay un riesgo de alza adicional en la inflación, como decíamos, por los aranceles, por la inmigración, mientras que en Europa los precios se han estabilizado en torno al objetivo del 2%, principalmente apoyado por la apreciación del euro, que se apreció un 12% respecto del dólar el año 2025, y también por la caída del petróleo. Es muy probable, sobre un 70% de probabilidades, que la inflación sea menor que 2,5 en un horizonte de 5 años, mientras al revés de Estados Unidos, que tiene una probabilidad de 60% que la inflación sea mayor a 2,5 en un horizonte de 5 años. En cuanto a la política monetaria, que es el tercer aspecto muy importante, que es en términos macro que estamos visualizando, lo primero es decir que la Fed ya se está acercando a tipos neutrales, mientras el Banco Central Europeo ya lo ha alcanzado. Ahí podemos ver cómo ha ido poco a poco bajando las tasas de interés desde el primer trimestre del 2024. La Fed ha reiniciado las bajas de tasas de interés una vez que se ha moderado el empleo, pero también enfría las expectativas de recortes del mercado, que es algo más optimista respecto de las bajas de tasas de interés que lo que sería la Fed. Hay una creciente disensión en el seno de la Fed, es decir, los consejeros de la Fed cada vez están más en desacuerdo ante un cuadro macro que ha actualizado al alza en PIB y en inflación, y con un mercado laboral en desaceleración, pero con tasas de desempleo históricamente bajas, cercanas al 4,5%. El dot plot, este cuadro que muestra las probabilidades de recorte de tasa de interés, también así está diciendo. La Fed aumenta el número de recortes del 2025 de 2 a 3 en 75 puntos básicos, que es en línea con lo que ha contado el mercado, pero para 2026 mantendría solamente un recorte de 25 puntos básicos respecto de 3 que el mercado está descontando. Para 2027 tendría una baja de tasa de 25 puntos básicos, y el mercado estaría descontando que no hay ninguno. En conclusión, las tasas de interés no volverán a los mínimos que vimos en años anteriores. Los niveles de llegada del actual ciclo de rebaja de tasa en Estados Unidos debieran estar cercanos al 3,25 en Estados Unidos y al 2% en la eurozona, que son superiores al anterior ciclo económico, donde tuvimos incluso tasas negativas, ante una inflación también más alta que en el pasado por ya factores estructurales, y también más allá del ciclo y de las políticas de Trump 2.0. Esto es algo que viene en el largo plazo y son factores estructurales más allá de la coyuntura política, y se relacionan con una elevada liquidez, con una desglobalización que se redunda en mayores costos de producción, la descarbonización que se produce por la transición energética, que también requiere de mucha inversión, la demografía en China que está afectando porque el crecimiento de la población es muy bajo, el poder de negociación salarial, y por último los impuestos. Todo esto ha hecho que los factores estructurales hagan que las tasas de interés sea muy difícil que lleguen a los niveles que los vimos alguna vez hace algunos años atrás. La política fiscal, que es el cuarto aspecto macro importante a tener en consideración, es expansiva, tanto en Estados Unidos como
en Europa. En Estados Unidos hay dificultad para reducir el déficit público, principalmente por compromisos políticos y de gasto, y la mayor parte del gasto público es obligado. Aquí podemos ver un gráfico donde el 62% es un gasto obligado, un 27% es discrecional y un 13% de gastos por intereses. Históricamente nunca Estados Unidos había gastado un 13% en intereses, lo que tiene directa relación con la gran deuda que ha estado acumulando. Mientras que en la eurozona el estímulo fiscal del 2026 se relaciona con la defensa europea y con las estructuras alemanas, como habíamos venido comentando. El incremento de la deuda pública a nivel global es algo preocupante. Vemos que todos tienen cierta tendencia al alza, excepto Alemania, pero Estados Unidos es quien destaca en esta evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB nominal. Alemania con margen para estímulo fiscal. Francia es el peor posicionado, como podemos ver aquí. Mucha preocupación sobre la estabilidad política y presupuestaria. En general, el escenario de deuda pública podría ser de los principales problemas que estaría viendo la economía en los próximos años. Lo que pesa sobre las tires de largo plazo, o sea, toda esta deuda pone muy nervioso a los inversionistas y los hace cuestionar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Las tires largas, o sea, las tasas de largo plazo difícilmente van a bajar por la inflación y también por más déficit público. O sea, en la medida que tengamos más inflación y tengamos más déficit público, va a ser muy difícil que las tasas de largo plazo, que son las que no controlan los bancos centrales, sino que son las que el mercado, de acuerdo a sus perspectivas de largo plazo, está descontando, es muy difícil que bajen. En cuanto a la evolución de los mercados, las bolsas han estado apoyadas por el ciclo, por los resultados, por la inteligencia artificial y por la bajada de tasa de interés. Aquí vemos cómo la deuda pública se ha mantenido en torno al 150%, mientras que desde enero del 2019, pero sobre todo el ciclo que empezó el año 2023 al alza, ha llevado la renta variable a máximos históricos. Aquí en el gráfico vemos el MSCI del mundo y en particular destacar algunos rendimientos de algunas bolsas en particular, más allá de la bolsa chilena, que luego nos va a estar comentando Guillermo Araya. Aquí sí hay bolsas que han destacado de forma excepcional, como es, por ejemplo, el IBEX español con un 41,3%, el MSCI de Emerging Markets en Latinoamérica con 46,9%, y también destacar a mano derecha cuánto se ha apreciado el euro respecto al dólar, más de un 12% en el año 2025, el desempeño del oro, más de un 61%. Yo creo que son los datos más importantes a destacar. En cuanto a las bolsas en máximo, aquí podemos ver el MSCI del mundo, cómo ha crecido este año un 19%, y en máximos el Eurostock también, con un year to date de 15%, el Standard & Poor's 16%, y el IBEX, como comentaba antes, como una bolsa destacada, con un 41%. En cuanto a las valoraciones bursátiles, estamos con un PER, o sea, con un price earning, o como se conoce en Chile, con un precio de utilidad de 12 veces forward, y aunque los múltiplos actuales puedan parecer exigentes, no lo son tanto en un contexto de elevada liquidez. O sea, estamos en un momento donde los quantitative easing dejaron mucha liquidez en el mercado y el quantitative tightening, es decir, el retiro de liquidez del mercado, ha sido muy lento. Incluso ya se está hablando de terminar con el quantitative tightening, es decir, dejar esta liquidez en el mercado, por lo cual esto justificaría los múltiplos actuales, un crecimiento económico también muy basado en las políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales, un crecimiento de doble dígito en beneficios empresariales y también la mejora de márgenes, más demanda de ahorro que de oferta y la inversión pasiva, que al mismo tiempo también es un riesgo. Pero esos son aspectos fundamentales para tener en cuenta por qué las valoraciones bursátiles pueden estar donde están. Ahora, hay una gran dispersión en la valoración de las empresas. Por ende, es aconsejable plantearse cierta rotación desde empresas que realmente tienen múltiplos muy exigentes, muy altos, como el caso de Meta o de Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, que tienen un PER de 145 veces. Si lo comparamos, por ejemplo, con Tesla, con Costco, se ve que están bastante más bajos.
El apoyo a las bolsas tiene mucho que ver con la oferta total de liquidez, como decíamos anteriormente, súper expansiva. Se acelera el crecimiento de la oferta monetaria, principalmente en Chile, dado su deflación y este aumento de la liquidez que tiene la intención de reactivar su economía. Los bancos centrales han ido reduciendo su balance, es cierto, pero van en camino a volver a incrementarlo. La Fed es el primero en detener la venta de bonos que tenía en el balance y ha reiniciado el quantitative easing, y eso por supuesto que hace que aumente la liquidez en el mercado y sea muy probable que las bolsas con eso sigan subiendo. Algunos otros bancos centrales podrían seguirle, especialmente si es que hay riesgos de estabilidad financiera. Y también mencionar respecto de stablecoins que el desarrollo de estos mercados generará más dólares digitales, y eso hace que también sea una especie de expansión monetaria, una creación de más liquidez por parte de las empresas privadas, y todo esto, o esta liquidez o parte de esta liquidez acabará en los mercados financieros. Entonces, es otro apoyo más desde el punto de vista monetario hacia los mercados. Hay otro apoyo a las bolsas que son los resultados empresariales que siguen creciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos se han apoyado del recorte de impuestos, de la desregulación, de las ganancias en productividad gracias a la IA, y también vigilando el riesgo a la baja por aranceles. O sea, es decir, que el menor impacto de aranceles también estaría beneficiando a los resultados empresariales. En Europa también hay una aceleración del ciclo por estímulos fiscales, hay una menor incertidumbre comercial de la que probablemente había hace un año, las condiciones financieras también son mejores y hay un euro más estable y más fuerte, lo cual trae más confianza hacia el viejo continente. La gestión pasiva es un apoyo, pero también es un riesgo. O sea, hay un fuerte crecimiento de la gestión pasiva en los últimos años, es decir, invertir directamente en índices sin buscar alfa, especialmente en Estados Unidos, donde ya representa el 50% de la inversión en bolsa, y el problema que tiene es que potencia la concentración en unas pocas empresas de gran capitalización, como las Siete Magníficas, por ejemplo, amplificando la subida, pero en momentos de caídas también amplificaría las bajadas. ¿Qué riesgos hay riesgos que pueden facilitar tomas de beneficio y también oportunidades de compra? Aunque constructivos en renta variable a largo plazo ante un ciclo global resiliente y el crecimiento de los beneficios por acción, no podemos obviar varios riesgos latentes que podrían traer volatilidad al mercado y también ofrecer mejores puntos de entrada para los que hayan guardado liquidez para eso. Las valoraciones de inteligencia artificial, por ejemplo, son un riesgo. Hay dudas sobre el cumplimiento de expectativas que están descontando futuros idílicos, tanto de crecimiento como de rentabilidad. Los tipos de la Fed, es decir, el nuevo ciclo de recorte de tasas seguirá adelante, pero no tan intenso como está descontando el mercado, y hay que estar muy atento, como decíamos, a los datos de empleo y también de inflación, sobre todo ese riesgo de corto plazo de la inflación. También hay riesgos respecto de en qué momento del ciclo estamos. Hay una moderación intensa en el consumo en Estados Unidos que tiene que ver también con la desaceleración del mercado laboral, y también un incumplimiento de expectativas de aceleración del ciclo en Europa, y eso también se relaciona con la menor materialización de las expectativas de estímulo fiscal. Como comentábamos anteriormente, otro riesgo es el repunte de las filas de largo plazo, que se relaciona directamente con la insostenibilidad o con la amenaza o con las dudas que hay respecto de las cuentas públicas y un cuestionamiento de la independencia de la Fed, todas las presiones que han habido de parte de Donald Trump hacia Jerome Powell, y una eventual sustitución de Powell y una destitución de Lisa Cook. También hay un riesgo de repatriación de capitales hacia Japón, que ahí tendrían implicaciones a nivel global, dadas las importantes inversiones que tienen en el resto del mundo. Y también hay otros riesgos que nos hemos estado acostumbrando, como son los riesgos geopolíticos en Ucrania, que hay falta de avance en negociaciones de paz, en Oriente Medio respecto al acuerdo de paz en Gaza. Hay riesgos de confiscación de activos rusos que están congelados, que esto podría conllevar represalias severas por parte de Moscú y volver a una escalada en este riesgo geopolítico. Por otro lado, está el riesgo de los aranceles, o sea, nuevos aranceles sectoriales versus una ilegalidad de aranceles recíprocos, aranceles secundarios para otros objetivos, falta de concreción de planes de inversión en Estados Unidos. Y por último, el problema en particular de Francia, esa necesidad de sacar adelante los PGE del 2026,
el foco en la prima de riesgo, que está muy alta, y el riesgo de contagio limitado, pero no es descartar una volatilidad en el resto de Europa, producto de los problemas que están sucediendo en Francia, que tienen que ver principalmente con su sector público y con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del presupuesto y el déficit fiscal. La inteligencia artificial, algo que nos preguntan mucho nuestros clientes, bueno, ¿es una burbuja o estamos frente a un superciclo? La inteligencia artificial ha pasado de ser una moda pasajera a una tendencia estructural de inversión global, con 2,8 billones de dólares de CAPEX que se ha estimado hasta el 2029 por parte de los hiperescaladores, y además 5,5 billones de inversión en capital total y en desembolsos récord previstos para 2029. En definitiva, el sector está entrando en un superciclo que transformará diferentes industrias. Las cotizaciones en base 100 y las revalorizaciones acumuladas de 2023 hasta hoy las podemos ver acá de las principales empresas ligadas a la tecnología en Estados Unidos. Vemos el caso de la subida de Nvidia, por ejemplo, cómo ha subido la cotización en bolsa, incluso de Meta, que ha tenido recortes este último tiempo, pero que también ha tenido comportamientos espectaculares desde 2023, así como las demás magníficas. La pregunta es, ¿son los múltiplos alcanzados demasiado elevados para la fase del ciclo de inteligencia artificial en que estamos, suponiendo que estamos en un ciclo inicial de inteligencia artificial? Es un ciclo que va a exigir, primero que nada, un enorme desembolso de inversiones, eso es lo primero, y por otro lado, que los inversores comienzan a cuestionarse si las compañías van a lograr rentabilizar y también cuándo esta fuerte captación de recursos que podrán justificar la inversión en talento que exige la IA. Además de otros retos como el abastecimiento de la enorme cantidad de energía que se necesita, el riesgo de cuellos de botella en las cadenas de suministro, ser económicamente rentable, ser útil para el usuario final, es decir, que incremente realmente la productividad y afrontar los previsibles problemas legales que pueden surgir ante esta nueva industria. No pensamos que estamos en una burbuja de la inteligencia artificial, para eso hay que ser muy claro. ¿Y por qué creemos esto? Hay diferencias entre la situación actual con pasadas burbujas. Las valoraciones son exigentes, pero no son tan extremas como en burbujas del pasado. Las compañías hoy cuentan con beneficios y generación de caja robusta de sus negocios principales, como la nube, la publicidad o el hardware. Hay impacto tangible y transversal de la IA, o sea, la gente ya la está utilizando y que está empezando a transformar sectores como medicina, manufactura y finanzas a través de una mayor eficiencia operativa. También una diferencia importante es que las compañías siguen cumpliendo las expectativas del mercado en términos de resultados y guías, y no hay un número elevado de salidas a bolsas que sugiera euforia. De todas formas, sí percibimos ciertos focos de riesgo, sobre todo en la circularidad de las inversiones. Hay un riesgo de financiación cruzada. Si uno de los actores tiene problemas, con Microsoft, OpenAI, AMD, Oracle o cualquiera, puede producirse un efecto dominó ante la misma base inversora y tecnológica. Es decir, hay una relación tan estrecha entre las empresas de inteligencia artificial que el riesgo que una empresa lleve a las otras, y sobre todo en el centro que está Nvidia, que es por lejos la más grande, podría ser un riesgo que arrastre a varias empresas, aunque el problema no se genere directamente en ellas. Hay incrementos del recurso a deuda para financiar a los inversores. O sea, la carrera por el liderazgo en la inteligencia artificial es intensa y va a ser costosa. Y aunque históricamente la inversión se financiaba con el propio flujo de caja tecnológica, cada vez existe un mayor recurso a deuda, con emisiones récord por parte de Microsoft, Google, Meta y sobre todo Oracle, con cada vez más proyectos fuera del balance. O sea, la deuda cada vez es más grande respecto de estas grandes empresas que estamos mencionando. Y sabemos que ahí hay algunos eslabones débiles, como por ejemplo el caso de Oracle, que en el fondo que si la inteligencia artificial no genera los retornos esperados, o los costos suben, podría verse en dificultades que se trasladarían al mercado de bonos corporativos. Es decir, mucha deuda en estas empresas, ya sea OpenAI, Oracle o Nvidia. ¿Qué otros retos tiene la inteligencia artificial? Que se necesita una enorme cantidad de energía. Los centros de datos en Estados Unidos usarán entre 325.000 y 580.000 de energía por año para
2028. Actualmente la energía nuclear se considera como la única solución a la inminente escasez energética que hay, y Estados Unidos solo ha añadido 2 reactores nucleares desde 1995 y se tarda más de 10 años en construir uno. Entonces, alcanzar la capacidad energética necesaria para 2028 parece casi imposible con el ritmo actual, y algo tiene que cambiar para que aquí no exista un cuello de botella. La conclusión en cuanto a la inteligencia artificial es que hay que tener una aproximación prudente a la inversión. No estamos diciendo que no hay que invertir o que hay que invertir. Siempre es interesante estar diversificado y estar en sectores que estén siendo vanguardistas y estén cambiando las industrias, pero no tiene por qué ser el 100% de la inversión del portafolio, ni mucho menos. Tiene que ser un porcentaje que sea prudente y que permita soportar la volatilidad que pueda venir en el tiempo, sobre todo con las valoraciones y las cotizaciones en los niveles en que están. Entonces, no consideramos que haya burbuja generalizada en la inteligencia artificial, pero la aproximación prudente o las señales de aviso que estamos viendo nos llaman a eso. Creemos que si que hay una caída, debería ser más una corrección de valoraciones en las startups y en compañías con excesiva deuda, y no una caída generalizada en toda la inteligencia artificial, en la medida que la tecnología subyacente exista y tiene valor. Un ejemplo es el de NVIDIA. En los últimos 5 años la valoración ha sido por 14 y el beneficio por 27. Eso es lo estimado para el año 2026. Y aquí, por supuesto, que NVIDIA tiene que tener atención al mayor riesgo de competencia, en este caso, de parte de Google. Ahora, yendo al asset allocation estratégico y táctico. A largo plazo, la erosión monetaria ante un escenario de hiperliquidez, con China estimulando su economía, los bancos centrales preparando nuevas compras, stablecoins añadiendo liquidez global, ante la previsión de tasas de interés reales negativas, donde no hay activos sin riesgo, invertir en activos vinculados a la economía real y el crecimiento de la economía real en el largo plazo, pensamos que es la mejor opción. A corto plazo, en 2026, la renta fija, creemos que las tasas de interés positivas en términos nominales y reales. Es importante la deuda pública, duraciones cortas, rentabilidades moderándose, pero aún atractivas para el inversionista conservador, alrededor de 2% en Europa y 3,5% en Estados Unidos. No vemos valor en alargar las duraciones, creo que el riesgo de retorno no justifica. Y en cuanto al crédito, y a pesar de la reducción de rentabilidad, sigue siendo atractiva, está apoyada por una elevada liquidez y también por el momento del ciclo en que estamos. Mantenemos preferencia por investment grade para seguir mejorando la calidad de las carteras por sobre lo que es high yield. En cuanto a renta variable, constructivos a largo plazo, pero no exentos de volatilidad en el corto plazo. No hay que correr detrás del mercado, es bueno mantener algo de liquidez, habrá oportunidad a lo largo del año para aprovechar la volatilidad. Importancia en el stock picking, es decir, la gestión activa y la rotación hacia empresas o sectores con valoraciones quizás un poco más bajas o con múltiplos menos exigentes. Geográficamente, iniciamos el año sin sesgo regional importante, y los apoyos, bueno, en Estados Unidos el ciclo, está estos recortes de impuestos, regulación. En Europa, la inversión, como dijimos, en defensa y en infraestructura. En Alemania, el crecimiento de los beneficios por acción, la elevada liquidez y la rotación van a ser factores muy importantes para la inversión tanto en Estados Unidos como en Europa durante el año 2026. Las materias primas, el crudo ha estado, lo vemos como algo estable, en exceso de oferta que ya está recogido en el precio, por supuesto atento a la geopolítica y al posible repunte de la demanda. En cuanto al oro, que fue un actor relevante el año 2025 y muy destacado, se debe mantener en cartera como hemos venido recomendando en 2024 y 2025. En cuanto a las divisas, hay una tendencia depreciadora del dólar a medio plazo. Esto se entiende por la gran deuda que ha ido acumulando. Sin duda que cuando un país cada vez que se endeuda más, su moneda se va depreciando, pero de menor intensidad a lo que fue el año 2025, donde la depreciación, sobre todo respecto del euro, fue importante, y la tendencia no será en línea recta. Por lo tanto, habrá algunas oportunidades para cubrir a las personas que tengan la paridad euro-dólar. En renta fija, los diferenciales están en mínimos, por ende el riesgo no se está pagando, es decir, entre los bonos soberanos y los bonos que tengan algo más de rentabilidad. En realidad es tan poco que no valdría la pena
estar corriendo ese riesgo con un análisis de rendimiento respecto del riesgo. En cuanto a la renta fija también, la deuda pública, la rentabilidad sigue siendo atractiva para el inversionista conservador, y la renta fija privada, que a pesar de la reducción, la rentabilidad total sigue siendo relativamente atractiva. Aquí es importante ser oportunista para tomar posiciones en potenciales ampliaciones de los spreads a lo largo del año. Ahí es importante ver que sean balances con una calidad importante. En cuanto a investment grade, las rentabilidades actuales son una oportunidad para seguir mejorando la calidad de las carteras. La enorme liquidez que hay en el mercado va a seguir apoyando estos activos, mientras que el high yield, que seguimos siendo muy selectivos y entrando solo en plazos cortos. Creemos que los plazos largos de high yield tienen más riesgo, por eso lo hemos puesto más bien en negativo más que neutral, como el caso de la liquidez de la renta fija, y principalmente porque la prima por riesgo es muy reducida. Entonces, como decía anteriormente, no paga el riesgo de invertir en high yield respecto de estar invirtiendo, por ejemplo, en investment grade. La estrategia geográfica en renta variable en Estados Unidos, como hemos venido diciendo, el escenario, hay buenas perspectivas económicas en Estados Unidos, en el crecimiento de sus beneficios de 14%, se topan también con unas valoraciones de 23 veces el PER, por ejemplo, que dejan poco recorrido al alza en términos de valoración histórica. Estamos sobre los promedios. Sin embargo, la alta ponderación de las principales 10 compañías del Standard & Poor's contrasta con las valoraciones más razonables de 17 veces, por ejemplo, para las 490 empresas restantes. Por eso hablamos de rotación. No necesariamente hay que estar en las 10 empresas más grandes, porque esas 10 empresas más grandes son las que tienen también los múltiplos más exigentes y que están por sobre los promedios históricos. Las compañías de pequeña y mediana capitalización con mayor exposición a la economía estadounidense deberían tener más apoyo el año 2026. Y si estamos en la discusión de si estamos o no en burbuja, creemos que no estamos en burbuja, sí estamos con exigentes valoraciones, pero que la bajada de tasa de interés, junto con la política fiscal expansiva y la euforia del potencial que la gente ve en la tecnología de la inteligencia artificial, puede provocar un encarecimiento aún mayor de la bolsa estadounidense y crear una burbuja parecida a la de los .com de finales de los 90, pero todavía no estamos ahí. ¿Qué riesgo vemos? Un deterioro del mercado laboral, como dijimos anteriormente, y por ende también del consumo privado, que desencadena una recesión que no es lo que estamos esperando. También un repunte de la inflación que no permita bajar las tasas de interés como se descuenta, o que se incremente la tensión política entre Israel y Hamas, o entre Rusia y Ucrania, o entre Estados Unidos y Chile, que son otros riesgos que hay que tener en cuenta. Y por último, la reducción de los planes de CAPEX de los hiperescaladores podría también desembocar en una desaceleración de la economía por la importancia que tiene la inteligencia artificial y por ende de los beneficios y de las bolsas. En cuanto a valoración y escenario, el Standard & Poor's, como les decía, cotiza 23 veces, eso es lo que está estimado para el año 2026, sostenible en un escenario de continuidad de crecimiento. Y en cuanto a la idea de inversión y estrategia, es una buena idea, nos parece, combinar el potencial de crecimiento transformacional de las temáticas de la inteligencia artificial con las empresas más tradicionales del rubro, pero combinarlo con empresas defensivas de calidad que han estado abandonadas por el mercado, que se ha centrado principalmente en el crecimiento de la inteligencia artificial, y que siguen estando con valoraciones muy atractivas, estas empresas defensivas como las más grandes de consumo, o todas las que ustedes pueden ver aquí en pantalla. En cuanto a Europa, la estrategia de renta variable, como hemos dicho, es un entorno económico favorable, con un impulso fiscal que debiera ser más visible en el año 2026, una postura acomodaticia del Banco Central Europeo en cuanto a tasas de interés, y que se espera una vuelta al crecimiento en los beneficios por acción en 2026, cercano a un crecimiento del 12% respecto de 2025. La valoración estaría en niveles razonables de 15 veces el PER respecto de 15 veces el PER estimado para el año 2026, que es algo similar a las 490 empresas del Standard & Poor's, sacando a las 10 más grandes que sabemos que tienen un PER más bien cercano al 23. ¿Cuáles serían las ideas de inversión? Sería ir por los campeones globales con crecimiento visible, que están cotizando a precios razonables, como ACML, SAP, Capgemini, Adidas, etcétera, y también ir a sectores defensivos como salud y consumo estable, donde tenemos a AstraZeneca, a Nestlé, a Unilever, por nombrar algunas.
Y en cuanto a Latinoamérica, bueno, el contexto se caracteriza por una convergencia cíclica en la economía desarrollada, con un crecimiento global cercano al 3%. Las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo, pero también descendiendo. Ya hemos visto cómo la Fed también tiene un guidance a la baja. Y toda esta tendencia permite a los mercados emergentes captar flujos de capital, es decir, en la medida que bajan las tasas de interés en los mercados desarrollados y se amplía el diferencial respecto de los mercados emergentes, hay un incentivo mayor para que vengan flujos de capital a la TAM, favoreciendo a países con historias de crecimiento secular o disciplina fiscal creíble, como puede ser el caso chileno. Los precios de las materias primas muestran un escenario favorable. Sabemos que el cobre alcanza niveles estructuralmente altos, principalmente por la transición energética global, lo que ha beneficiado tanto a Chile como a Perú. El petróleo se estabilizaría en torno a $70 el barril, proporcionando soporte tanto a México, a Brasil y a Colombia, que son los principales productores de petróleo de la región. El fenómeno del nearshoring también consolida su implantación como reconfiguración permanente en las cadenas de suministro globales, lo que beneficiaría a México, y la región presenta valoraciones atractivas con oportunidades diferenciadas según los factores de cada país. Por ejemplo, en el caso de Chile, el eje cobre y transición energética, la estabilización macroeconómica en el caso de Argentina, economías con sólidos marcos institucionales como sabemos que es Perú y Chile, y que han cotizado durante un tiempo con descuento injustificado por el ruido político que ha habido, pero ya hemos visto cómo ese ruido político ha ido bajando y así el IPSA lo ha ido demostrando el año 2025. ¿Cuáles serían los riesgos? Una desaceleración global severa que afectaría a la región, que vendría particularmente a Estados Unidos. Ahí se afectaría la tesis del nearshoring en México, la demanda de commodities para los demás países y, por supuesto, un endurecimiento monetario más prolongado limitaría los flujos hacia las regiones emergentes porque al no bajar las tasas de interés en los países desarrollados no estaría ese incentivo para que vengan capitales hacia la TAM. El deterioro fiscal es el riesgo dominante en Brasil y Colombia. Bueno, en Colombia particularmente el riesgo de incumplimiento de la regla fiscal amenaza con su grado de inversión y podría desencadenar también un riesgo crediticio dado esta amenaza de su grado de inversión. En cuanto a las recomendaciones por países, en México estamos neutrales, en Brasil neutral, Chile neutral, en Colombia infraponderal y Perú también neutral. Otros activos, bueno, el oro ha sido el gran éxito en 2024-2025, por supuesto que seguimos recomendándolo para tenerlo en las carteras. Los apoyos principales que va a haber el oro tienen que ver con un crecimiento inevitable de la deuda pública, como hablábamos, los gobiernos tienen muchos gastos que son intocables, las bajadas de tasas de interés que podrían fomentar la inflación también son un catalizador para que el oro siga subiendo, las compras de los bancos centrales que han ido acumulando oro para reducir su dependencia del dólar y también como cobertura frente al riesgo geopolítico e inflación. Entonces, el oro sigue siendo un activo que recomendamos mantener en carteras para que sirva como cobertura y también como la parte defensiva que podría tener un portafolio. En cuanto al crudo, la geopolítica también moverá los fundamentales. El mercado descuenta un elevado superávit de oferta en 2026. Ahí está también el afán de Trump por conseguir una energía barata que la llevaría a presionar a Arabia Saudí para continuar incrementando la producción. El objetivo de Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, también está ahí diciendo que es difícil incrementar la inversión con precios bajos, $65 la tonelada, perdón, el barril, y el escenario bajista ya está muy descontado. Podrían haber sorpresas si hay una prima geopolítica, si hay un déficit de inversores, si hay un repunte macro, pero en general lo que podemos decir es que el mercado está descontando un elevado superávit de oferta en 2026 y si es que esto no se produce, podrían haber cambios respecto de estas perspectivas. De lo contrario, creemos que el escenario base tiene que ver con un elevado superávit de oferta en el año 2026. En cuanto al euro dólar, podría continuar la depreciación, pero a menor ritmo. El apoyo al dólar estaría, bueno, como siempre, el estatus de reserva a nivel global del dólar, la resiliencia del signo de Estados Unidos,
la presión al alza sobre la inflación en Estados Unidos, que significaría una menor bajada de tasas por parte de la Fed, y la incertidumbre política en Europa. Entonces serían apoyos al dólar. Y como la otra cara de la moneda, los apoyos del euro se justificarían en una diversificación fuera de activos en Estados Unidos, que ya los inversionistas están viendo que no conviene tener todo en dólares. La aceleración del crecimiento de la Unión Europea o una desaceleración intensa en Estados Unidos también favorecería al euro. Una excesiva injerencia de Trump en la Fed y haga que la Fed baje la tasa de interés, eso también apoyaría al euro, y el fin de la guerra en Ucrania también bajaría los riesgos geopolíticos en Europa y por ende también apoyaría al euro. Aquí tenemos nuestras principales selecciones de carteras, las acciones que estamos recomendando principalmente en Estados Unidos. No voy a entrar al detalle de cada una, solamente mencionar que estamos positivos con Procter & Gamble, con Alphabet, con Nvidia, con Visa, Amazon, por nombrar algunas. En la selección de tecnología en particular, como decía, con Amazon, con CrowdStrike, con Datadog, con Microsoft y con PayPal. Y este es el contexto macro a nivel global que nos interesaba mucho compartir con ustedes, que fueran capaces de seguir esta narrativa que combina todo lo macro con las valoraciones en bolsa, con nuestras expectativas respecto de los diferentes mercados a nivel global, también cómo se comportarían ciertos sectores geográficos, ciertos activos en particular. Y ahora nos gustaría dar el paso a Guillermo Araya, quien va a comentar el caso de Chile, tanto macro como también directamente a las bolsas, para que ustedes tengan un contexto general que les sirva como guía para el año 2026. Es cierto que es una noticia en desarrollo y que probablemente van a haber novedades que si no tengamos internalizado en este reporte, pero creemos que con este contexto, con este marco conceptual, pueden hacerse una idea de dónde podría ser la asset allocation, y por supuesto cualquier duda que tengan o cualquier asesoría que necesiten, nos pueden llamar, pueden venir a la oficina y nosotros encantados en hacer una asesoría personalizada. Así que muchísimas gracias por su atención. Con fecha 17 de diciembre de 2025, damos inicio entonces al último webinar de este año 2025, si es que nos surge alguna noticia extraordinaria que nos obligue a hacer un webinar adicional. En esta oportunidad entonces, siguiendo con lo que nos convoca, Estrategia 2026. Primero, entonces, hablaremos un poco del desempeño de los mercados hasta el día 16 de diciembre, donde vemos principalmente aquí marcado en el círculo rojo el rendimiento de los principales índices de Estados Unidos, el Nasdaq un 19,74%, el Dow Jones un 13,19% y el S&P un 15,8%. Estos rendimientos se comparan con las rentabilidades a igual fecha del año 2024 y vemos que por lo menos el Nasdaq está por debajo del rendimiento de igual fecha del año 2024. Asimismo el Dow Jones lo mismo y también el S&P. Respecto del IPSA, vemos que hasta el día 16 un extraordinario 51,84% de rendimiento, que se compara con el 9,7% que tuvimos a la fecha del año 2024 y con un 8,27% en que cerró 2024. Por lo tanto, post triunfo de Kast, digamos, y factores macroeconómicos que también están favoreciendo la evolución de la economía chilena, que ha ido de menos a más, con una inflación a la baja, también está, digamos, el factor político y el factor macroeconómico favorable, entonces, para que el IPSA haya tenido esta excelente rentabilidad y que cierre alrededor de un 50% por lo menos durante o más, es lo que nosotros estimamos, para este año 2025. Después, lo que respecta a los términos de intercambio principalmente, vemos una caída year to date del petróleo WTI de un 23% acumulado, inclusive una caída en la última semana de un 5,29%,
El Brent está levemente por sobre los $60 el barril, también cayendo casi en línea con lo que está cayendo el WTI. Mientras, como contraparte, vemos que el dólar está en $5,37 la libra, o 537 centavos la libra, y esto implica un alza de un 29%. Por lo tanto, esto también augura un buen año 2026, si es que el cobre se mantiene en estos niveles. Muy buen año 2026 respecto a los términos de intercambio, la relación de nuestras exportaciones de cobre en comparación a las importaciones de barriles de petróleo a un precio más barato. Entonces, esto también empujaría el tipo de cambio más hacia la baja, hacia los 900 pesos. El día de ayer, 914,63 pesos, y estimamos nosotros que también podría seguir yendo más a la baja post resultado de elecciones, aunque la baja de la tasa política monetaria entonces presionó un poco el dólar al alza. ¿Qué es lo que tenemos como última información de la encuesta de expectativas económicas de diciembre, el 9 de diciembre? Vemos que para este mes, la encuesta de expectativas económicas para este mes, es decir, para diciembre se espera que la inflación sea 0,0% y que a diciembre de 2026 o antes incluso se ubique en 3%. Veíamos que en el último IPOM del informe política monetaria del Banco Central de Chile, luego de la rebaja de los 25 puntos base, también se informó el IPOM. El Banco Central de Chile espera que el 3% se alcance incluso durante el primer trimestre del año 2026. Aquí por lo menos la encuesta expectativa económica dice que a diciembre cerramos ya con una inflación de 3%. También veíamos que la TPM al día 16 estaba en 4,75 y se esperaba que le bajara a 4,5%, tal cual lo hizo el Banco Central el día de ayer por la tarde. Esto está TPM 16 de diciembre, 4,75. Esto es antes, perdón, de la reunión de política monetaria, porque en la reunión de política monetaria se bajó 25 puntos base y quedó en 4,5%. Se espera, al ver diciembre de 2026 en 4,25, entonces se espera una nueva baja en la tasa de política monetaria y una baja solamente durante el año 2026. Respecto al IMASEC, se espera que un mes atrás haya crecido un 2,2% interanual y que el PIB en 2025 cierre con un crecimiento de 2,4%, en 2026 un 2,3% y en 2027 un 2,4%. Estos son los crecimientos esperados para el PIB, incluyendo minero y no minero. En cuanto a la encuesta de operadores financieros, también al 10 de diciembre de 2025, los operadores financieros esperan que la inflación de diciembre sea incluso negativa, menos 0,1%, pero en enero ya de 2026 sea de 0,4%. En 12 meses hacia adelante también la ven en 3% y en los 12 meses siguientes 3%. Al igual que le cuesta expectativa económica, también los operadores financieros esperan la rebaja de 25 puntos base en la tasa de política monetaria del Banco Central de Chile para dejarla en 4,5%. En tanto, a diciembre de 2026, los operadores financieros también ven la TPM en 4,25%, lo que implica entonces que se ve una rebaja adicional que se pudiera dar alrededor de la reunión de junio, o sea, a mediados de 2026, la rebaja de 25 puntos base y cerrar el año en ese nivel. Cada baja de la tasa política monetaria es una buena noticia para el sector bancario, para las acciones del retail y las asociadas al retail, es decir, las que arriendan mall, digamos, Encomall, Parauco, Mall Plaza. En cuanto a la inflación de noviembre en Chile, recordemos que fue un 0,3% mensual en línea con lo esperado y con esto la inflación anual se mantuvo tal como lo vemos aquí en este cuadro que dice INE y Estudio Renta 4, que se mantuviera en 3,4%. Para diciembre, y también es lo que está esperando el Banco Central de Chile, que la inflación cierre este año en 3,6%.
El Banco Central en el último IPOM, tal como les decía anteriormente, esperan que hacia el primer trimestre de 2026 la inflación ya vaya al 3%, que es el centro del rango meta, anticipándose a lo que pensaban en el IPOM anterior. Por lo tanto, con una inflación de 0,0% en diciembre, el año cerraría en un 3,6%, ubicándose por debajo del 4,5% en que cerró el año 2024. Aquí estaba el calendario, y tal como pusimos aquí, anteriormente el 29 de julio también el Banco Central había reducido la TPM en 25 puntos base y con fecha 16 de diciembre el Banco Central de Chile acordó reducir la TPM a 4,5%. Pero ya estamos mirando 2026. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Y aquí vemos que la primera reunión de política monetaria en 2026 va a ser el 26-27 de enero, para el cual se espera entonces que mantenga la tasa y solamente ya hacia el 16 de junio, la reunión del 16 de junio, pudiéramos ver una nueva tasa una nueva baja en la tasa política monetaria también en 25 puntos base. Con este calendario entonces ustedes ya lo pueden dejar apuntado de cuántas son las reuniones de política monetaria del Banco Central de Chile y cuando se entregan los informes de política monetaria. Aquí tenemos marzo, junio, septiembre y diciembre de 2026. En cuanto a Estados Unidos, recordemos que el día jueves 18 de diciembre se entregan los datos de inflación de noviembre. Vamos a tener IPC de noviembre, para el cual se espera un 0,3% mensual y que también se mantenga en 3% anual. Y para el IPC subyacente, también de noviembre, y esto se publica el día jueves 18 de diciembre, se espera un alza de 0,2% mensual y también que se mantenga en 3% anual. Este cuadro es el dato a septiembre. ¿Por qué no estamos mostrando el de octubre? ¿Por qué? Porque tal como dice en este cuadro que está en la parte inferior de la lámina, el dato IPC de octubre no está ni estará disponible por el shutdown o cierre de gobierno en Estados Unidos. Recordemos que hubo un cierre de gobierno cuando no se acordó el presupuesto entre los dos principales partidos o bloques en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, y como no se llega a acuerdo, las oficinas del sector público estuvieron cerradas y también los encuestadores o las personas que salen a encuestar precios también estaban, digamos, sin trabajar, y debido a eso el dato de octubre simplemente se pierde. No hay cómo recuperar porque no hubo encuestadores de precios y por lo tanto saltamos de septiembre a noviembre. Y en noviembre, tal como está en el recuadro del lado derecho, en noviembre solamente vamos a tener los datos de IPC, los que se dan a conocer el día jueves 18 de diciembre. Eh, ¿Cuál es la tasa de la Fed? La última decisión entonces, la rebaja, fue el día 10 de diciembre, en que se decidió bajar la tasa desde el rango de 4 a 4,25 a 3,75, perdón, la decisión anterior era 3,75 a 4, y se bajó al rango entre 3,5 a 3,75%. También, ya pensando en 2026, aquí está el nuevo calendario de reuniones de la FED 2026 y se espera eventualmente entre una a dos bajas de la tasa política monetaria en Estados Unidos. Es decir, durante todo el año, y no sabemos qué oportunidad, pero es lo que se estima que no al principio, sino que a mediados de año y después alrededor de tres cuartos del año, eventualmente una segunda baja de tasa, lo que la pudiera llevar al rango entre 3 a 3,25%. Entonces se estima para la Fed de Estados Unidos dos bajas de tasa de 25 puntos base cada una que no sería en la próxima reunión de enero, sino que sería posterior, y sobre todo también viendo los datos de inflación, teniendo en cuenta que se perdió un dato mensual, por lo menos es mejor entonces tener también el dato de diciembre, que se va a conocer los primeros días de enero,
y ver cómo evoluciona la inflación. Respecto de nuestras carteras recomendadas, esto está al día 16 de diciembre. La cartera moderada lleva una rentabilidad de 71,46%, que se compara con una rentabilidad del IPSA, también excepcionalmente buena este año 2025, de 51,84%. Aquí en este cuadro vemos en la parte inferior el diferencial que logramos obtener a la fecha. No ha cerrado el año, por lo tanto, todavía hay ajustes de precio, algunas acciones que están bajando, otras subiendo, otras manteniéndose. Nosotros no tenemos SQM porque por fundamentales el precio del litio ha tenido, digamos, una evolución positiva, pero sobre todo en el último mes, últimos 45 días. Entonces, con los datos que teníamos, o 45 días, si uno recomienda SQM, es por una cuestión de una cartera basada más bien en aspectos técnicos relacionados al precio del litio, pero no desde el punto de vista de los fundamentales, porque cuando uno carga los precios, digamos, de mediano plazo, los informes, un informe da un precio del litio tan excepcionalmente alto que justifique estar comprando ese QM. ¿Cuál es la razón? Que están todos los analistas, inclusive los analistas internacionales que analizan el litio, viendo que hay una nueva variable de consumo, y esa nueva variable de consumo es el de las baterías estacionarias para abastecer, digamos, de electricidad a toda esta industria que se está desarrollando en base a la inteligencia artificial. No ya ahora a través de la venta de vehículos eléctricos, donde vimos, por ejemplo, el día de ayer la noticia de que Ford en Estados Unidos cierra su planta y su desarrollo de vehículos eléctricos, y solamente va a tener vehículos con motores de combustión e híbridos. Pero lo que es la planta de desarrollo de vehículos eléctricos, Ford, una de las empresas más grandes del mundo, dado que se quitaron los incentivos que había al consumo de vehículos eléctricos en Estados Unidos, la elimina. Entonces, lo que es vehículos eléctricos va a estar contenida la demanda, pero lo que estaría justificando en parte esta alza del precio de SQM es el abastecimiento de baterías estacionarias. Pero en baterías estacionarias también tenemos competencia de otros tipos de elementos, entre ellas, por ejemplo, las baterías de sal, que no son populares en vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque ocupan mucho volumen, pero siempre está, digamos, estos otros sustitutos. Por lo tanto, nosotros no tenemos SQM y creemos que eso hace que en el ranking, por ejemplo, de cartera recomendada, nos puedan desplazar, pero nosotros nos quedamos tranquilos porque nuestra orientación es recomendar acciones que tengan fundamentos, y fundamentos sólidos, independiente de lo que incluso que vaya pasando en el mercado en el muy corto plazo. Dicho lo anterior, cartera moderada el 16 de octubre, de rentabilidad de 71,46%, y estas son nuestras acciones en verde. ¿Por qué? Porque subimos los precios objetivos en la última revisión de cuando se recomienda diciembre. Estos precios objetivos igual siempre los vamos revisando todos los meses. La cartera moderada ampliada, una rentabilidad un poquito menor, pero de todas maneras logra un diferencial importante respecto al IPSA, un 67,64% versus el IPSA un 51,84%. Aquí vemos que el diferencial en la cartera ampliada es un 15,8%. La única diferencia con la moderada es que aquí se agrega Banco Santander e incluso tiene una ponderación más alta en la TAM. Por lo tanto, en el momento que la TAM rentabilice, digamos, el alza de precios que nosotros tenemos estimada, también esta cartera es más atractiva, más cargada, digamos, a la TAM. Y este precio objetivo de los 30 pesos, recuerden que está con el último guidance 2025 y no hemos actualizado nuestro modelo con el último guidance 2026. Este es el ranking de las carteras recomendadas a noviembre de 2025, en que en el mes nosotros no estuvimos dentro de los primeros lugares, tuvimos, eso sí, una rentabilidad de 6,6%,
en la cartera moderada y de un 5,8% mensual en la moderada ampliada. Con eso, la rentabilidad acumulada nos deja en el segundo y tercer lugar del año. Esta es con la metodología, esto acumulado a noviembre. Entonces, no están los primeros días de diciembre, donde las acciones de la TAM sí han tenido una recuperación y por eso nosotros tenemos una rentabilidad de más del 71% en la cartera moderada y en la ampliada es similar. En todo caso, esto no ha tenido tanta rentabilidad, pero sí en la moderada nosotros hemos tenido un buen comportamiento gracias a la TAM, pero estamos ubicados, digamos, a noviembre, esta rentabilidad acumulada nos ubica en el segundo y tercer lugar del ranking, lo cual nos parece muy bueno. ¿Nos gustaría estar primero? Sí. No estamos primero, ¿por qué? Porque esta cartera tiene más SQM y que, tal como dije anteriormente, nosotros no la tenemos porque nosotros hacemos cartera no por análisis técnico, sino que principalmente por fundamentales. También esto implica menos volatilidad de la cartera ante cualquier noticia de corto plazo. Algunas empresas destacadas, aquí tenemos la TAM Airlines, los resultados del tercer trimestre, esto un poco para que ustedes vean, por ejemplo, la compra de aviones, un 74, por ejemplo, aviones Embraer Narrow Body, que esto significa aviones de fuselaje angosto, 24 entonces para el cuarto trimestre de 2026 y el año 2027, 24 serán órdenes para este periodo y 50 opciones de compra entre el año 2027 a 2030. Aquí un poco el gráfico entonces, Narrow Body son los aviones de fuselaje angosto y Wide Body, los aviones de fuselaje ancho, que son principalmente los aviones, los Boeing, los 787, y estos son los Airbus y los Embraer. Airbus A320 y Embraer son los fuselaje angosto y Wide Body, los fuselaje ancho, los Boeing 787. Un poco la consistencia, digamos, en el margen operacional que ha tenido la empresa y por eso también que se va ajustando cada vez, vamos subiendo el precio objetivo y cada vez que se revisa el modelo. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí la evolución del margen operacional, por ejemplo, un 7,1, el último 12 meses, al tercer trimestre de 2025, un 15,5%, y el último trimestre de 2025 específicamente un margen operacional de 18,1%. Y este es el costo por pasajero kilómetro rentado, excluido combustible, que sube marginalmente de 4,2 centavos de dólar a 4,4, y esto también una contención de costos que permite entonces un crecimiento del margen operacional. Aquí teníamos el Guidance 2025 al 14 de noviembre, que se subió el EBITDA ajustado para el año 2025 desde 3.650 a 3.850 millones de dólares a 4.000 a 4.100 millones de dólares. Entonces, esta fue la última estimación de EBITDA para el año 2025. Y también acompañamos entonces el último guidance, que todavía, tal como pusimos aquí, entre paréntesis, todavía no incorporado en nuestra valorización. Entonces, cuando nosotros revisamos la última estimación de precios que está publicado en nuestro informe de portafolio al 4 de diciembre, nosotros subimos el precio objetivo de 29 a 29,5 con el Guidance 2025. Y después la empresa dio a conocer en el Investor Day, dio a conocer este nuevo Guidance 2026. Ya, digamos, es lo que espera obtener la empresa de Binder en 2026, 4.200, 4.600 millones de dólares. Con este crecimiento, entonces, los ingresos de entre 15.500 y 16.000 millones de dólares. Por lo tanto, esto también es levemente por sobre lo que nosotros teníamos estimado. Por lo tanto, eventualmente, cuando revisemos nuestro modelo,
pudiéramos eventualmente subir este precio objetivo de 30 pesos. Levemente, pero una revisión con sesgo al alza. Eso es un poco el mensaje que queremos enviar. Y también queremos destacar que la TAM anunció entonces, con fecha de 17 de diciembre, anunció que el tipo de cambio a considerar para el dividendo a pagar es el dólar observado al día de hoy de 913,74 pesos por dólar. Por lo tanto, el monto del dividendo a pagar será de 0,6365 y otras décimas más, 0,6365 pesos por acción, cuya fecha límite es el 17 de diciembre de 2025 y la fecha de pago entonces 23 de diciembre de 2025. Repito, dividendo con este tipo de cambio, 0,6365 pesos por acción, a pagarse el día 23 de diciembre, cuya fecha límite es el 10 de diciembre de 2025. Un poco aquí datos de Parauco también que nos sorprendieron o que es bueno repasarlo, que están dentro de nuestra cartera recomendada y que también nos sorprendieron positivamente en los últimos 12 meses. ¿Qué pasa con el EBITDA? Creciendo 19,4%, y el tercer trimestre respecto al igual trimestre del año anterior, un crecimiento de 26,1%. Entonces, fíjese que estos son los fundamentos que nosotros vemos, más allá de que digan que es el precio, que la visita, que la compra, el retail, corto plazo, no. Nosotros estamos viendo datos objetivos y de mucha relevancia, que es lo que les da sustento a nuestro precio objetivo. Entonces, Parque Arauco, este crecimiento de la EBITDA, que debería entonces continuar con una tasa de crecimiento alrededor de, nosotros estimamos alrededor de 18 a 19% el año completo. Y un poco la estructura, donde también nosotros nos gusta de las acciones de MOL, que son todas parecidas, donde tenemos un 89% de sus ingresos son fijos y solamente un 11% es variable, y vemos aquí un 88% corresponde a arriendos, un 7% a estacionamiento, 5% a estacionamiento y un 7% a otros ingresos. Entonces, son muy estables en lo que son los ingresos. ¿Por qué? Porque principalmente son empresas inmobiliarias, que le arriendan su espacio al retail, Parque Arauco, Mall Plaza, en fin. Lo mismo, y aquí también tenemos Mall Plaza con una tasa de crecimiento de las ventas, digamos, de 10,2% compuesto, con margen EBITDA también aquí como se mide en este tipo de negocios, y con los ingresos también creciendo, los GLA, que es la superficie rentable, también como vean cómo crece, por ejemplo, entre 2024 y los últimos 12 meses de 2025, de 1.927.000 metros cuadrados a 2.342.000 metros cuadrados. También un poco la estructura, el controlador de Mall Plaza es Falabella con un 53,1%, y otros accionistas un 46,9%. También la distribución por países, esto va a quedar también, cuando ustedes vean el video, al final del video está, digamos, el informe adjunto, por lo tanto ustedes pueden revisar todos estos datos y acceder al informe para poder revisarlo de forma más acuciosa. También aquí, ¿por qué nosotros seguimos recomendando Falabella? Porque vean que hay un EBITDA que en los últimos 9 meses de 2025 también creciendo un 42% respecto a igual periodo del año anterior, y con un margen EBITDA en 14,4%, muy superior a un margen EBITDA de 11%, que es lo que presentaba el año anterior. Y respecto del margen neto, también subiendo en los últimos 9 meses de 2025 a 7,6%, y con una utilidad creciendo un 175%. Y lo más importante es cómo ha ido, digamos, bajando la deuda financiera neta, que en el año 2000, o sea, venía de un 8,2%,
y ha venido reduciendo y hoy día vemos que a septiembre de 2025 en 1,8%, 1,8 veces, perdón, 1,8 veces deuda financiera neta sobre EBITDA, lo cual ya es un muy buen indicador y venía de haber estado en 8,2 veces, que fue cuando perdió la clasificación digamos, bajaron, digamos, de ser acciones, eh, perdió la calificación de riesgo las acciones de Falabella y hoy día la tiene en 1,8 veces. Resultado presidencial. ¿Por qué cuando estábamos hablando de la estrategia 2026? Porque es una variable relevante de cómo se comportaba el IPSA durante este año 2025, pero también vamos a hablar de lo que esperamos para 2026. Este primero que todo es la foto con el 99,88% de las mesas escrutadas, entonces es la foto que pusimos aquí, con un Cast ganador con un 58,1% versus Jara un 41,8%, una diferencia de más de 16,5% que haría pensar que las primeras propuestas que haga el presidente electo tendrían menos resistencia y más probable que sean aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Recordemos que en diputados necesita la derecha y centro derecha convencer a dos diputados para que tener mayoría absoluta, y en el Senado, donde tiene el 50%, necesita solo un senador más para tener mayoría absoluta y que sean aprobadas las leyes que el nuevo gobierno proponga. Las propuestas más relevantes para el mercado bursátil del presidente electo. Primero, el triunfo de Kast, incentivos no van a un sector en particular, sino que son sistémicos, o sea, baja el riesgo país, más incentivos para las empresas, menores barreras, digamos, se supone que se van a implementar proyectos de ley que bajen, digamos, las barreras de entrada para cierto tipo de proyectos, y eso entonces hace que de forma sistémica el riesgo baje. Pero, ¿qué es lo que nosotros quisimos poner? Y está entre comillas porque está sacado de la propuesta, digamos, de gobierno presentada al CERVEL. Dice, propondremos una rebaja de la tasa de impuesto corporativo efectiva del actual 27 al 23% para las empresas medianas y grandes. Y disminuiremos asimismo esa tasa de 23 hasta un 20% incluso en promedio para las empresas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad. ¿Cómo se va a medir ese riesgo de caer en informalidad? No lo sabemos, pero sí sabemos que la tasa efectiva habría, digamos, la intención del nuevo gobierno de bajar la tasa del 27 al 23, lo que también aumenta el valor cuando uno aplica el modelo de valorización, se verían todas beneficiadas y aumentaría su precio. ¿Por qué? Porque tendría que pagar menos impuestos del 27 al 23 y eventualmente inclusive hasta un 20 cuando tenga trabajadores con riesgo de caer en informalidad. Y también el otro punto relevante que queremos destacar es que se eliminaría el impuesto a la ganancia de capital, pero en la venta de acciones de baja presencia bursátil. No dice alta presencia, esto es lo que dice, digamos, lo que está la propuesta de gobierno, dice para acciones de baja presencia bursátil. Y retomaremos paulatinamente la plena integración tributaria. Entonces, estos son los dos grandes puntos que nosotros quisimos destacar, que son relevantes para el mercado y que habrá que tomar en cuenta entonces más adelante para ir eh, observando y tratando de descubrir cuáles pueden ser acciones de baja presencia bursátil que puedan ser interesantes porque se les pudiera eliminar el impuesto a la ganancia de capital y ser atractivas para los inversionistas. También las acciones favorecidas serían los sectores regulados, aunque se estaría revisando, digamos, dado las multas y los cortes de electricidad que tuvieron estas empresas, se estaría tratando de revisar la ley, por lo que he sabido de la empresa del sector eléctrico. Sin embargo, la ley es bastante clara. Todo este problema que hubo con las tarifas, bueno, habrá que poner a los ingenieros eléctricos a ver qué falló en el cálculo y si sabía o no la falla, digamos, la indexación de acuerdo al IPC.
Pero lo que sí tenemos muy claro es que para nuevos proyectos, una persona en todo caso me comentaba que el proyecto de hidrógeno que se pondría, digamos, en la zona de Antofagasta, donde están los observatorios, en el último debate el presidente electo dijo que no lo aceptaría. Sin embargo, eso estaría siendo contrario a lo que se ha dicho en todos los discursos, que bajan bien las barreras para el desarrollo de nuevos proyectos. Posiblemente en ese caso particular, donde están dos intereses, están los observatorios astronómicos, y este proyecto pudiera dificultar la visión, posiblemente a lo mejor se pide que se traslade el proyecto para no impedir, digamos, que los observatorios astronómicos, que Chile siga siendo el país con los cielos más favorables a la observación, digamos, del universo, pero en general las barreras de entrada deberían ser más bajas. Es lo que está en el programa, lo que se ha dicho. Y también las sanitarias se verían beneficiadas, donde destaca Aguas Andinas y su matriz, digamos que su filial YAM, digamos. YAM es la sociedad de inversiones, cuyo principal activo es precisamente Aguas Andinas. Eh, También se verían beneficiar las acciones de la AFP. ¿Por qué? Porque no se modificarían ni habría, digamos, ruido respecto a modificar el negocio. Lo único que pudiera resucitarse, tal como todos los años, pero no debería contar con los votos de la centroizquierda, es un eventual retiro. Pero sí hay una diputada del PDG que siempre ella sigue insistiendo en los retiros de la AFP, y eventualmente entonces pudiera ser un tema que se retome tipo marzo-abril del próximo año y que también puede afectar el precio de las empresas circunstancialmente. Pero no creemos que vaya a tener una aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y también ILC sería una empresa favorecida también, cuyo principal activo es AFP Habitat. Y recordad que en ILC participan en el negocio de salud, tanto a nivel de seguros como de clínicas. Por el lado de la incertidumbre, todavía, perdón, no se ha aclarado cómo va a ser el ajuste de los 6.000 millones de dólares en 18 meses de menor gasto fiscal, y esto podría hacer ruido si es que se reducen entonces beneficios sociales, y esta cifra equivale a un 7% del presupuesto anual y un 1,8% del PIB. Si consideramos que son 6.000 millones de dólares en 18 meses, serían 4.000 en un año, y ahí serían entonces 1,2% del PIB. Tal como vimos el comportamiento los dos primeros días post resultado eleccionario, efectivamente vemos que el mercado sí ajustó algunas empresas del retail y también de malls en los dos primeros días, digamos, lunes y martes post resultado eleccionario. Por lo tanto, a tener presente que si se produce efectivamente un ajuste significativo en el presupuesto fiscal, y que esto también signifique la salida de demasiadas personas del sector público, esto podría afectar el consumo, y afectaría entonces a empresas del retail relacionadas, asociadas al consumo. Nosotros por eso tenemos a Falabella, que lleva una evolución positiva y con indicadores recuperando valor, la forma de acercarse a los clientes. Además, estas medidas tendrían, si se proponen a principio de año, no van a tener un efecto inmediatamente durante el rendimiento de la acción en primer año. Y también las que tenemos asociadas al retail son las tenemos Parque Arauco y Mall Plaza, que también son las que arriendan su espacio al retail, y ya dijimos, el porcentaje de ingreso, digamos, fijo entre más de un 85-90% de su ingreso es fijo. Por lo tanto, debería tener poca volatilidad y sí verse beneficiada tanto de la baja de la tasa política monetaria el día de ayer, como de la eventual baja de la tasa política monetaria que vaya a haber durante mediados de 2026. ¿Por qué? Porque baja el cap rate, o sea, la tasa de descuento para este tipo de negocios también baja, y eso es muy beneficioso. Por otra parte, CAST ha afirmado que va a revisar en forma exhaustiva el contrato SQM Codelco. Todavía está recién asumiendo, o sea, perdón, todavía no ha asumido, están los primeros lineamientos, pero estas son dos preguntas que generan incertidumbre.
¿Qué va a pasar entonces nuevamente, bueno, ya como presidente electo, ya no como candidato? Preguntar, ver cuando surja la pregunta, cuál va a ser su comentario en este sentido y quién va a ser su futuro ministro de Hacienda y qué tanto va a impulsar un recorte o va a tratar de racionalizar los recursos que ya se usan y eventualmente un presupuesto que no tenga crecimiento, que es distinto que reducirlo. Finalmente, prácticamente vamos a nuestro target IPSA 2025-2026. Recordemos que el viernes 12 de diciembre, previo a las elecciones, el IPSA cerró en un récord de 10.400 puntos, 10.400,01, y nosotros hemos ajustado nuevamente esto porque pensábamos que iba a tener una reacción positiva al mercado a la elección de Kast y no ha sido así. Por lo tanto, el día de ayer el IPSA se ubicó en 10.188 puntos y con rentabilidad de 51,8% durante el año. Ahora, nuestro escenario base es que el IPSA cierre este año 2025 en 10.400 puntos, es decir, en los próximos días puede incluso tener todavía un espacio para subir un 2% y cerrar con un alza de 55%. Ese es el escenario más probable que vemos. Y para 2026, y tal como también lo publicamos en algún medio escrito, se publicó, nuestro escenario base es que el IPSA en 2026 alcance los 11.750 puntos, con un escenario pesimista en 11.500 y un optimista en 12.000. ¿Qué significa esto? Que respecto del cierre esperado 2025, es decir, respecto a los 10.400 puntos, oscile el IPSA entre un 10 a un 15% de rentabilidad, si es que cierra en 10.400. Si tomamos como base el IPSA en los 10.188 puntos, esto implica que esperamos una rentabilidad respecto del día de ayer entre 12,9 hasta 17,8% a diciembre de 2026, centrado entonces con una rentabilidad esperada respecto del IPSA al día 16 de 15%. Por lo tanto, escenario base, 11.750 puntos IPSA 2026, con rango bajo 11.500, bastante acotado, y un rango positivo de 12.000. Esto es nuestro escenario base. Y esto ha sido entonces el último webinar de 2025 y a todos desearles entonces una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2026, que tengamos la visión y la capacidad entonces de elegir las mejores acciones para tener entonces clientes que estén felices de tener su plata aquí administrada en Renta 4. Y lo que sí les puedo decir que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para lograr una diferencia con el IPSA que sea positiva y siendo también conservadores con algunas acciones, logrando entonces que no tener una cartera en que a lo mejor le ganemos al IPSA, pero tengamos acciones llenas de riesgo. No, no es la idea. La idea es que tengamos entonces clientes que puedan decir, se está produciendo un ajuste en la economía, cualquier sorpresa negativa que pueda haber, y decir, pucha, estas acciones están resistiendo bien el pequeño, digamos, el pequeño ajuste que está viviendo el mercado. Sin embargo, cuando venga el periodo de bonanza también, porque durante el año vamos a tener momentos positivos, momentos negativos, y esperamos que en el año completo el IPSA llegue a los 11.750 puntos. Eh, Somos conservadores para algunos, para otros demasiado optimistas, pero esa es nuestra visión, que el IPSA rente entre un 10 a un 15% anual aproximadamente. Repito, y por última vez, feliz Navidad y próspero año nuevo 2026. Muchas gracias. Guillermo Araya, gerente de estudio Renta 4.